Bien, reanudamos la sesión con la comparecencia de don Samuel Vázquez Álvarez, coordinador de la plataforma Una Policía para el Siglo XXI, al que ya anticipadamente le agradecemos su presencia en esta comisión, sus aportaciones, y al que le doy la palabra por un turno inicial de en torno a 20 minutos. Vale. Pues muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias al Grupo de Ciudadanos por invitarme y, con su permiso, señor presidente. Bien, voy a dividir esta pequeña charla porque son 20 minutos en 3 partes. En la primera, unas consideraciones sobre lo que desde nuestra plataforma creemos que debe ser una ley de este tipo. Luego haré unos comentarios sobre los aspectos más polémicos de la ley o que ustedes han convertido en más polémicos. Y luego haré una serie de 17 recomendaciones de añadidura o quita de la ley desde una perspectiva básicamente policial, que es para lo que me han llamado. Me han dicho que se va a trabajar sobre un documento del Partido Nacionalista Vasco que me he leído, que no sé si está aquí, me parece que no. Sí. Vale, pues que me he leído atentamente. Luego, si hay feedback, me gustaría discrepar con usted en algunas cosas, pero vamos, en general no me parece malo, sobre todo en lo que se refiere a la quita, no me parece el documento malo. Antes de empezar con las consideraciones sobre lo que debe ser una ley de estas, lo primero que quería decir es que esto es una ley administrativa, es decir, es una ley sin control judicial. Esto lo condiciona casi todo. En esta ley, el inicio del procedimiento lo hace un funcionario y el final del procedimiento, la fase ejecutiva, cuando la sanción se hace firme, corresponde a un político. No tiene control judicial. Luego puedes ir al contencioso, pero ya hay que pagar. Esto condiciona casi todo en la ley y servirá para luego apoyarme en muchas de las cosas que yo creo que hay que quitar en esta ley. Al contrario de cuando entra uno en contacto con el Código Penal, cuando uno entra en contacto con el Código Penal, pues está con un abogado y un procurador. Si está detenido y no tiene dinero, es tan importante que tenga asesoramiento que se le pone un abogado. Si va en calidad de testigo y no necesita abogado, en sede judicial hay un fiscal, garante de la legalidad. Es decir, siempre está asesorado. Hay un juez también, siempre está asesorado. Aquí no. Aquí la sanción la pone, o la propuesta de sanción la inicia un policía o un funcionario, y el final de la sanción corresponde a un político. Esto tiene su importancia en base a lo que debe ser una de las bases de nuestra democracia liberal, que es el poder limitado, ¿no? ¿Qué creemos nosotros que debe ser una ley de este tipo, una ley administrativa? Pues debe ser 3 cosas. Y si es esas 3 cosas, será una ley, a nuestro entender, brillante. Tiene que ser simple, eficaz y ponderada. Simple. ¿Por qué simple? Porque el ciudadano no es un licenciado en Derecho. Y como no es un licenciado en Derecho, no se le pueden escribir leyes en las que no va a tener un abogado al lado que le pueda traducir todo lo engorroso que hay en esa ley. ¿Es esta ley simple? No. Esta ley es un poco farragosa y bastante ambigua. De hecho, las instrucciones, de las que luego hablaré, han demostrado que es un poco ambigua, ¿no? Se acaba de sacar la última instrucción ahora mismo. En teoría, para suavizarla, no se suaviza prácticamente nada, la realidad, pero es ambigua. Lo segundo, eficaz. ¿Qué quiere decir que sea eficaz? Pues que tiene que ser ágil, tiene que ser un procedimiento con principio y fin no muy largo, que no se eternice, y que tiene que ser efectiva con todo el mundo. Efectiva con todo el mundo. Es decir, tiene que ser efectiva para el currante que tiene nómina, para el autónomo que tiene nómina, que para esa siempre es efectivo, lamentablemente, las leyes para eso no tienen escapatoria, pero también para el alunicero, que tiene mucho más dinero que el autónomo, que no tiene nada a su nombre, que no tiene nómina y que acaba sin pagar. Y que cuando le pones la multa en la mano, te la tira a la cara y te dice, de estas tengo 7. Pues la ley no es eficaz si ese se va de rositas y el fontanero paga 300 euros, el fontanero padre de familia. La ley tiene que ser eficaz cuando llegue a todos. Por eso yo creo que como sustitutivo a la pena pecuniaria debería existir una especie, un protocolo, un modelo que abarcara trabajos sociales o trabajos en beneficios de la comunidad, y si en última instancia ese alunicero, por ponerles un ejemplo, sigue siendo igual de chulo y sigue sin asistir a esos trabajos en beneficio de la comunidad, trabajos sociales, pues que pase a la vía penal como desobediencia, al juzgado de instrucción como desobediencia. Para que nadie
para que nadie se vaya de rositas y para que no sean los paganinis los de siempre, los que tienen nómina, los que curran o los autónomos, que esos, como tienen su nómina, es imposible que no se les quite el dinero. Por último, ponderada. Dije simple, eficaz y ponderada. ¿Qué quiere decir ponderada? Pues he hablado antes del Estado limitado. A ver, los políticos no pueden tener demasiado poder. Esta ley prevé multas de 600.000 euros. 600.000 euros. No puede ser. Yo creo que no puede ser. Si el procedimiento lo inicia un funcionario y lo acaba el subdelegado del Gobierno, no voy a decir ninguna provincia para no faltar, en Matarríos, por decir algo, ¿quién es el subdelegado del Gobierno Matarríos? ¿Qué le han pedido para llegar a ese puesto? Porque a lo mejor es un tío brillante, pero a lo mejor... ¿Perdone? No, pero eso que no, funcionario del Grupo A, eso no tiene nada que ver aquí hay ministros de Sanidad que no sabían la composición de una aspirina, eso no tiene nada que ver. Luego si hay cifras, si quiere discutimos, pero funcionario del Grupo A no me sirve. Porque funcionario... Bueno, vale, sigo. La realidad es la realidad. Es que a lo mejor no tiene la preparación suficiente, aunque tenga una carrera, no tiene la preparación suficiente y le estamos dotando de la potestad de poner una sanción de 600.000 euros, nada más y nada menos. Y además le estamos dando unas horquillas en la sanción que son grandísimas y que generan una inseguridad jurídica de 30.000 a 600.000 euros. No puede ser, por muy funcionario del Grupo A que sea. Así que si la ley es simple, si la ley es eficaz y si la ley es ponderada, es decir, si la ley la entiende todo el mundo, si la ley llega a todo el mundo y si la ley no da demasiado poder sin un control judicial, yo creo que eso es una ley brillante. Acto seguido pasamos a los aspectos un poco más polémicos. De todos los aspectos polémicos hablaré ahora un momentillo y luego les daré una solución para todos, porque la solución es muy fácil. Para las identificaciones que supuestamente son abusivas, para los abusos policiales, para los cacheos desmesurados, para todo eso hay una solución, solo una solución. Hay que tener interés en ponerla, pero hay una solución. Hay otros dos aspectos que han sido muy comentados, que yo sacaría de esta ley. Una son las devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente yo no creo que se deban tratar en una ley de este tipo. Se han metido aquí en una disposición en 3 renglones de tapadillo y ustedes no les pueden dar a los policías 3 renglones, una porra y un casco y decir ahora ir a la frontera y cuando lleguen 300 inmigrantes ilegales a asaltarla, ¿qué hacemos? Esto tiene que ser a base de leyes, protocolos. El que quiera reformar la ley orgánica de extranjería, que la reforme, son ustedes legisladores, refórmenla, la ley orgánica de extranjería y generen protocolos para decirle a los agentes, a ver, cuando lleguen corriendo hacia nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos apartamos o utilizamos la fuerza? Si utilizamos la fuerza, luego tendrán que defendernos. Y si no, ¿nos apartamos o no nos apartamos? ¿O qué hacemos? Pero esto se hace en base a protocolos y a reformar la ley propia, no a meter disposiciones de tapadillo. Como hay poco tiempo, no voy a extenderme. Si alguien luego me pregunta sobre las devoluciones en caliente, por supuesto, puedo dar mi opinión. Lo mismo pasa un poco con el derecho de manifestación. Ya hay una ley sobre esto. No me acuerdo del año ahora mismo, la ley del derecho de manifestación. Pero ya hay una ley. ¿No les gusta? Cámbienla. ¿No es incompleta? Refórmenla. Pero no utilicen este tipo de leyes, que son leyes que deberían ser de consenso, son leyes de convivencia pacífica, de ciudadanía, donde todos los grupos deberían estar de acuerdo, todos. Es decir, todo el mundo entiende que insultar a un policía está mal, que tirar una papelera contra un escaparate está mal, y acaban metiendo este tipo de cosas que al final convierten este tipo de leyes en una guerra política. También puedo dar mi opinión sobre la manifestación si me la piden. Bien, identificaciones. Efectivamente, en España, durante los últimos años, sobre todo desde el 92, hay miles de identificaciones ilegales. Miles. Los policías venimos denunciándolo desde hace años. ¿Por qué hay miles de identificaciones ilegales? ¿Porque somos muy malos los policías? ¿Porque somos muy racistas? No. Es culpa, ya sé que no les va a gustar oír esto, pero es culpa suya, de los legisladores. Es decir, nosotros tenemos una DPO, una Dirección por Objetivos, que lleva cumpliéndose año tras año, que está basada en deshumanizar el trabajo policial y está basada netamente en números, en estadísticas. En estadísticas. Los políticos necesitan números para vender un discurso, se los piden a sus mandos y sus mandos no tienen otras ideas que apretar a los de abajo para que hagan esos números. Hasta que no se cambie el modelo policial, vendré el miércoles a hablar de esto, hasta que no se cambie el modelo policial, las identificaciones seguirán, porque es una decisión política. Es así, no es que los policías sean muy racistas, es política. Les quiero recordar que el cénit de esto, cuando se detrayeron funcionarios de seguridad ciudadana que cuidan de todos los ciudadanos para llevarles a grupos que solo hacían extranjeros en los metros de Madrid, el cénit de esto llegó en la época de Rubalcaba, fue así. No sé si alguien se ofenderá, pero fue así. Y acabó
Acabó lo de los metros con una decisión política. Acaba el día que Cristina Cifuentes llega a la delegación del Gobierno de Madrid. La primera decisión operativa, ejecutiva de Cristina Cifuentes es esto no. Esto se acabó. Solo una decisión política acabará con las identificaciones masivas. No ponernos trabas a los que sí queremos trabajar, ponernos trabas en la ley. No, identifica solo cuando haya sospechas, no. Cachea solo cuando usted crea que el ciudadano va a tener algo ilegal. ¿Y yo qué soy? ¿El mago pop? ¿Cómo soy yo que el ciudadano va a tener algo ilegal? Ustedes no me pongan a mí trabas porque yo sé hacer mi trabajo. Yo llevo muchos años en esto, trabajo en la calle, nunca he estado en una oficina y la mayoría de mis identificaciones son por instinto. Y en muchas acierto. Y cuando no acierto no dejáis una identificación, una petición de DNI, un pequeño cacheo, nada. Pero ustedes ponen trabas a los que queremos trabajar cuando en realidad esas trabas ya había trabas en la 192 y seguían haciéndose miles de identificaciones ilegales porque no tiene nada que ver con esto. Están ustedes queriendo curar una gripe con omeprazol. Ponernos trabas a los policías e identificar no sirve que se acabe con estas identificaciones ilegales, porque eso es una orden política, eso es una cuestión política de la DPO que se basa en números. Hace muchos años, cuando todavía estaba, no me acuerdo, sí, creo que estaba Rubalcaba, esto llegó a ser tan aceptado, antes de que empezaran aquellas protestas en los metros para acabar con las identificaciones ilegales, tan aceptado que en mi comisaría se llegó a poner un cartel firmado por el comisario, sin vergüenza ninguna, en el que decía que los indicativos de seguridad ciudadana, no los de extranjería, los de seguridad ciudadana, los que cuidamos de los ciudadanos, tenían que hacer todas las semanas 2 detenidos, como mínimo, por extranjería. 2. Lo quitó al día siguiente, porque alguien más listo que él le debió decir, quita eso de ahí, hombre, que te van a dar por todos los lados. Pero estuvo colgado. Es decir, llegó a ser algo normal. Yo me acuerdo porque fui con el papel a mi jefe de grupo y le dije, esto conmigo no cuentes. No cuente conmigo ni con mi compañero. Yo no me hice policía para detener extranjeros. Yo me hice policía para detener delincuentes. En aquel momento que mi comisaría estaba en un proceso de cambio, se jubilaba mucha gente mayor que había, éramos pocos jóvenes, nos necesitaban y podía permitirme estos lujos. Ir a decirle a mi jefe de grupo esto. Hoy, que yo soy uno de los más viejos en la calle y está lleno de gente joven, si yo hago hoy esto, acabo en calabozos. Si yo hoy voy a mi jefe de grupo y le digo, yo no hago extranjeros. Extranjeros los tiene que hacer en la brigada de extranjería y tienen que ser con una operatividad cualitativa, no cuantitativa como es ahora. ¿Por qué? Porque cuando un jefe de una brigada de extranjería llega nuevo a su comisaría, lo primero que pregunta es cuántos extranjeros hicieron el año pasado. 175, él tiene que hacer 176. Eso es la DPO. Si tiene que hacer 176, achuchará a todo el mundo para que salga. Si faltan 2 meses y tiene 90, las cosas van mal. Hasta que no cambiemos el modelo policial, esto son parches. Y luego les explicaré lo que yo creo que deben ser las identificaciones y les tasaré una serie de lugares donde deben ustedes permitir identificar y cachear en aras por el bien de ustedes, de los ciudadanos, de sus bienes y de sus familias. Y saco de ahí los sitios donde se va a identificar a granel. Los parques para los chavales para hacer las atas de droga, los metros y demás. Los cacheos, lo mismo. Aquí hay una... Claro, si no han escuchado nunca un policía operativo, igual esto que les voy a decir ahora les suena extraño. Cuando yo en un polígono paro un coche con 4 individuos a las 3 de la mañana, yo y mi compañero, solo nos tenemos yo y mi compañero. Esto quiere decir que todo coche que yo pare en el polígono a las 3 de la mañana, lo cacheo, uno por uno. La primera orden que yo doy, la primera, es no se metan las manos en los bolsillos hasta que yo se lo diga. La primera orden es una cuestión de seguridad. Se llama cacheo de seguridad. Ustedes no me pueden decir que cachee solo cuando yo crea que ese hombre vaya a tener una navaja, porque yo no soy adivino. Es una cuestión de seguridad. El cacheo es una palpación superficial, no invasiva, que descarta que el ciudadano tenga armas blancas o pistolas. Nada más. Dura 10 segundos. No atenta contra ningún derecho humano. Si luego se quiere hacer un registro corporal, pues ya podemos atenernos a lo que pone esta ley. La presunción de veracidad, que también se ha hablado, bueno, esto figura en todas las democracias. Las grabaciones. Aquí sí que voy a disentir con lo que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco. Aquí tenemos un problema. Es que las grabaciones a policías son muy manipulables. Las grabaciones a policías son muy... Lo hemos visto en la tele miles de veces. Son muy manipulables porque cogen el momento y los segundos donde el policía actúa con fuerza, pero no cogen el antes y no cogen el después. Entonces, claro, ustedes dicen que pueden grabarnos a nosotros y que luego espere yo a ver si esa grabación la han colgado en Internet para vilipendiarme. Oiga, vivimos en el siglo XXI. A lo mejor no la han colgado en Facebook, pero la han colgado en un grupo de antisistemas de Madrid que tiene 200 antisistemas. Y yo mañana voy a ir al cine con mi familia. ¿Qué pasa si mi foto está en ese grupo? Yo voy a ir al cine con mi familia. Yo llevo muchos años en la calle. Yo he coincidido en la cola del cine con personas que había detenido yo por homicidio. En la cola del cine. Ustedes tienen que protegernos de eso.
Ahora bien, ustedes quieren que no haya abusos, que no haya grabaciones, que no haya excesos policiales, que no haya... Yo les doy una solución. Pónganos a todos los indicativos de seguridad ciudadana una cámara en el pecho. ¿Qué mejor grabación? En directo, completa, de principio hasta el final. Pónganos a... ¿Cuánto cuesta en los presupuestos generales del Estado comprar 20.000 cámaras de pecho? Si se va a evitar vulneraciones de derechos tan graves, ¿cuánto cuesta en realidad comprar 20.000 cámaras de pecho? A mí me da igual llevar cada minuto de mi trabajo una cámara en el pecho. Me da exactamente igual. ¿Saben por qué? Porque yo estoy muy orgulloso de lo que hago. Estoy muy orgulloso de lo que hago yo y estoy muy orgulloso de lo que hacen mis compañeros. Así que, si nos ponen a ustedes una cámara en el pecho a cada indicativo de seguridad ciudadana, ya no habrá presunción de veracidad, no lo necesitamos, está grabado, ya no habrá abusos porque está grabado, ¿verdad? La grabación tiene control judicial, por si hay alguna protesta, pero ustedes están evitando que un antisistema, mientras yo estoy deteniendo a una persona y utilizando la fuerza, porque tengo que utilizar la fuerza, la tengo en el suelo, le estoy poniendo una rodilla en el pecho, que un antisistema me esté grabando. Porque está grabando eso, pero es que a lo mejor ese que tengo en el suelo, hace 5 minutos dentro del portal estaba agrediendo y dando una paliza a su mujer. Y él no va a poner la paliza de su mujer, va a ponerme a mí pisándole la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Estoy en un grupo de WhatsApp de 200 antisistemas haciendo eso? Y mañana si coincido con ellos y me dan una paliza, como está pasando ya en España, ¿ustedes saben qué está pasando? 5 minutos. Bien, pues tengo que acelerar mucho porque solo hay 5 minutos. Bueno, pues mire, les quería decir, antes de hacer las propuestas, valoren esto. Mire, estas estadísticas no las da el Ministerio del Interior, ninguno, porque para el Ministerio del Interior siempre hemos sido números. El FBI hace todos los años una estadística con todos los enfrentamientos armados, con arma de fuego y arma blanca del país, y luego genera protocolos para evitarlos. Aquí tenemos que organizarnos entre nosotros. Estas algunas son de ITEPOL y de alguna otra asociación. Tenemos que organizarnos, pero bueno. 14 policías son agredidos todos los días. Desde el 2013 la subida en los enfrentamientos con arma de fuego es constante. Se han incorporado los fusiles de asalto. Cada 7 días un policía en España se ve envuelto en una intervención policial con arma blanca o arma de fuego. El arma blanca es el arma más utilizada para atacarnos. El segundo mayor lugar donde nos atacan con arma de fuego o con arma blanca es en las identificaciones rutinarias, esas en las que ustedes no quieren que cacheemos a las personas. Es el segundo sitio donde más nos apuñalan. Hubo 50 agentes heridos por arma blanca o arma de fuego en 2017. Se acordarán ustedes de Víctor, 30 años, nunca más volverá a ver a sus hijos. Víctor Jesús, 40, tampoco. Un compañero de la Policía Local de Gavá. El compañero Blas, Policía Nacional, nunca volverá a ver a sus hijos. Juan, Policía Municipal de Madrid. Estos salieron un día a trabajar y ya no volverán nunca más a casa con sus familias. El 50% de estas agresiones se producen a 1 metro de distancia, a 1 metro. El 80% a menos de 4 metros. Ustedes no saben lo que es la distancia de seguridad, probablemente, porque a lo mejor nunca han venido aquí un policía operativo. Yo voy a intentar que ustedes tasen en esta ley la distancia de seguridad, por nuestra seguridad, la de los agentes, que al fin y al cabo somos los garantes de esta ley. Les quiero citar, antes de empezar con las propuestas, la sentencia 2485/2014, Tribunal Supremo, genera jurisprudencia. En definitiva, la agresión ilegítima no es solamente el acto físico de agredir, sino la amenaza o la actitud de inminente ataque. No es preciso que el que se defiende aguarde estoica o impasivamente a que la agresión o el ataque se inicie. Yo llevo muchos años en la calle. Sé de sobra cuando alguien me va a atacar. No tengo que esperar a que me dé un puñetazo o que se acerque. Tengo que decirle que se mantenga una distancia. Y si no respeta esa distancia, tienen que ustedes permitirme utilizar la fuerza. Porque en una pelea entre... Yo peso 86 kilos. En una pelea entre 2 personas de 86 kilos, un solo puñetazo, un solo, te deja fuera de combate. Si está bien dado. Una puñalada, ya saben ustedes dónde nos deja. No sé si ustedes habían pensado en esto, aparte de pensar en ponernos límites, porque a no sé qué ciudadano de Murcia le pusieron una multa por llamar coleguis a los policías, a los guardias civiles, vale, está bien, estará mal puesta, pero es una, hay miles de estas sanciones. Luego algún partido político creo que ha dicho que había habido 5.000 o 6.000 sanciones por falta de respeto desde que se... ¿Y dónde está lo grave? ¿En que nos falten 6.000 veces al respeto o que pongamos la sanción? Lo que tendremos que cuidar es que no nos falten al respeto, digo yo, y no generar un caldo de cultivo en contra de nosotros. Voy a proceder a leer las 17 propuestas, solo si me permite, porque esto creo que es importante, solo si me permite, me lo han hecho llegar esta mañana. Ha habido una instrucción del Partido Socialista para suavizar en teoría esta ley. En esa instrucción que no dice absolutamente nada, no suaviza nada, es el problema que tienes cuando generas un circo hablando de mordazas, luego te pones sobre el papel y dices, ahora que cambiamos, y esto tampoco era tan mordaza. No cambia prácticamente nada, son copias y pegas. Solo cambia una cosa en lo referente a la desobediencia grave, y es ilegal, no lo vamos a cumplir. Creo que el de peso es usted, ¿verdad?
No, es ilegal dedicarle al secretario de Estado de Seguridad que se informe un poco. La desobediencia grave está tasada en el Código Penal y el Tribunal Supremo la denomina cuando es persistente, es decir, cuando evita que yo ejerza mi acción policial. En esa instrucción se dice que cuando suceda eso, que multemos, pero cuando sea leve, que no multemos. Bueno, exactamente lo contrario. El Código Penal dice que cuando sea persistente, detengamos, y cuando sea leve nos atengamos a las leyes administrativas, lo contrario de lo que dice esa instrucción. Exactamente lo contrario. Les aconsejo un libro lo tiene aquí en Madrid, Daniel García, es un experto en seguridad ciudadana, es uno de los que me ayuda a mí en esto. Ahora bien, esto es muy importante, lo siento, si esa instrucción se ha hecho para esto, me la han mandado esta mañana, no he podido comprobar la veracidad, pero como usted verá, tiene todos los visos de ser veraz, sellos, registros de salida y entrada. Islas Baleares, delegada del Gobierno Rosario Sánchez Grau. Un ciudadano va a comisaría, en la puerta de comisaría grita a los agentes: sois unos payasos. Responde al acta, a la propuesta de sanción, esta señora. Del contenido del acta denuncia... ¿Perdone? Sigamos con el dígame. compareciente. ¿Es mentira? Si es falso, lo quita. A mí me acaba de llegar de Canarias, con la delegada del Gobierno de Canarias, entonces creo que es un... Sí, entonces lo quitamos. Si esa ley está hecha para... Tú y yo en privado. Vale. Me lo acaban de meter. Vale, a mí me lo acaban de llegar también. Si esa ley está hecha para esto, para que nos puedan llamar payasos y hagamos ribilicuecos para no multar, pues mal empezamos. Si es un fake, mucho mejor, me alegro mucho. Voy con las propuestas. No, si es mentira, es mentira. Si es verdad, es gravísimo. Si es mentira, es mentira. Estamos ya pasados de tiempo. Porque, ¿cómo pasa el tiempo, no? Propuestas 17. Incorporación de una cámara de pecho para cada agente de seguridad ciudadana que incremente la seguridad jurídica de ciudadanos y policías. Prohibición de la grabación de los agentes de policía cuando estén inmersos en una intervención policial en aras a garantizar su seguridad tanto durante la intervención como a posteriori por un posible uso ilegítimo de las imágenes. Esta es derivada de la anterior. La grabación nuestra sería oficial, estaría completa y estaría judicializada. Retirar de la ley todas las conductas que tengan encaje penal por ser consideradas graves o muy graves y que, por lo tanto, deban estar judicializadas. Ahí me adhiero a lo que ha puesto el Partido Nacionalista Vasco. Siempre que suene grave o muy grave, que haya multas muy altas, tiene que estar judicializado. Es así. Por seguridad jurídica, vamos. Rebaja notable de las sanciones económicas que en ningún caso podrán superar los 5.000 euros. Para más cuantía, el procedimiento debe estar judicializado. Además, al quitar las sanciones más graves, como se está proponiendo, pues parece pertinente. Aminorar las horquillas en las que se pueden interponer las sanciones y, si es posible, eliminarlas en aras a reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Implementar un sistema de trabajos comunitarios para personas bajo el umbral de la pobreza o rentas bajas que haría también de sustituto para los impagos. Es decir, para la gente que cobra 900 euros no les vas a quitar 500 en una sanción, es una burrada, y para la gente que son unos golfos, para los aluniceros que no pagan, para los dos. Tramitar como desobediencia penal la negativa a realizar trabajos sociales una vez no satisfecha la multa pecuniaria. Delimitar umbrales de riqueza a partir de los cuales las sanciones no serían objetivas, sino que supondrían un tanto por ciento de los ingresos anuales. Si Cristiano Ronaldo me llama a mí idiota y yo le pongo 1.000 euros de multa, pues mañana cuando me vea me va a llamar 2 veces idiota, lógicamente, porque no le suponen nada. Añadir un punto 2 al artículo 18, pasando el actual 18.2 al 18.3, que disponga: los agentes de la autoridad podrán realizar un cacheo de seguridad a los solos efectos de garantizar su integridad física en todas las intervenciones policiales en las que estén inmersos, incluida la identificación. Este cacheo consistirá en una palpación exterior no invasiva con el fin de descartar la tenencia de armas de fuego, armas blancas o cualquier otro objeto contundente, así como el registro de vehículos, bolsos, riñoneras o cualquier otro instrumento donde se pudieran ocultar estas armas. Este cacheo solo se transformará en registro personal de las ropas, bolsillos y otros elementos como el calzado cuando se den circunstancias objetivas, las circunstancias objetivas explicitadas en esta ley. Reglar una distancia de seguridad que permita trabajar a los agentes en condiciones óptimas de protección personal y evite agresiones súbitas. Añadir la letra C al punto 1 del artículo 16 que disponga: También podrán los agentes de la autoridad, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en las vías y espacios públicos, realizar identificaciones, cacheos y registros de personas y vehículos en los siguientes supuestos. Estos son los supuestos, en un 90%, se lo digo yo que trabajo en esto, donde los registros y los cacheos sirven de verdad a los ciudadanos y no sirven a la estadística. No es a los parques a coger 16 chavales, ponerles contra la pared y encontrar un pollito de droga. Estos. Zonas de acceso a áreas de ocio nocturno. Se evita que entren los chavales a las zonas donde se bebe y se droga a la gente con
puñales y demás, y se evitan los robos con violencia, que hay muchos en los alrededores de esas zonas, porque la gente que sale bebida es muy vulnerable. Zonas industriales fuera de los horarios laborales, se evitan los robos con fuerza. Zonas comerciales fuera de los horarios laborales, se evitan los robos con fuerza. Inmediaciones de centros educativos, ya saben todos ustedes lo que se evita. Zonas residenciales en horario de madrugada, asaltos a viviendas. Zonas de alta incidencia delincuencial fundamentada en una orden de servicio de los mandos de seguridad ciudadana basada en el análisis objetivo del incremento de un determinado delito en un determinado área. Siguiente, eliminar la infracción leve de 37.17 e incorporar la más efectiva alteración del orden de la seguridad ciudadana leve. Muy habitual en nuestro quehacer diario, muy habitual en el trabajo policial y que no tiene una solución legal clara. Crear un registro nacional de documentos dubitados, los que figuran como sustraídos, público y abierto en Internet, sin datos personales, solo con el número del DNI, el DNI es un identificador, para ser consultados por policías, empresas que ofrezcan servicios financieros de Internet, comercios electrónicos, suministros, que eviten la cantidad de estafas que se producen actualmente en España y que además colapsan los juzgados, muchas que no se resuelven. Solo hay una aplicación en la actualidad, es objetos, pero no es una aplicación que solo el policía de servicio puede llamar a su sala y pedir que la abran. Si fuera un registro público solo con el número, no con datos personales, solo con el número, todos los que ofrecen estos servicios podrían, en cuanto metan el número, decir esto está robado, no lo otorgo el préstamo y las estafas descenderían por miles. Crear un registro nacional público y abierto en Internet similar al anterior, sin datos personales, pero con el número de soporte de los pasaportes que figuren como sustraídos, para evitar la construcción de identidades falsas y, por añadidura, todo tipo de contrataciones fraudulentas. Eliminar la infracción grave del 36.6 e incorporar una leve de desobediencia a la autoridad o sus agentes. Si la desobediencia es grave, persistente, como dice el Tribunal Supremo, tiene que estar en el Código Penal. Lo dice taxativamente el Código Penal. Tasar de manera clara las acciones de la falta leve de falta de respeto a la autoridad, como ejemplo, falta de respeto de la consideración debida a la autoridad o sus agentes, que consista en insultos, menosprecios, gritos y aspavientos en la cara de la gente o escupitajos. Con esto, llevo muchos años en la calle, tasamos el 95% de las veces que nos faltan al respeto. Y todo el mundo, ciudadano y policía, sabemos acatenernos. Gilipollas, como decía antes, eso es un insulto. Menosprecio, que es mucho más habitual. No valís para nada, con los terroristas no os metéis, siempre venís a por los mismos. Gritar en la cara de la gente, todo el mundo sabe lo que es, y escupir, también todo el mundo sabe lo que es. Y la última, qué pena que esto dure tan poco, posibilitar la intervención al propuesto para sanción de medios de pago por parte de la agente actuante como garantía del cobro de sanción a ciudadanos extranjeros no residentes en España. No puede ser, una vez más, que el fontanero venga aquí, cometa un día un error, me insulte a mí, pague 500 euros, que a lo mejor es la mitad de su sueldo, y el inglés que viene a Magalú rompe de todo, insulta a todo el mundo, y como el lunes se va en un avión, pues no pasa nada. Tenía otra propuesta que me ha dado hoy Dani, pero es imposible si no hay tiempo. Pues luego a lo mejor se la puedo meter. Simplemente por una cuestión de... anteriormente le había comentado él que si era una noticia falsa, pero efectivamente lo están mandando ahora otra vez desde la delegación del Gobierno. Si es cierto, creo que estamos haciendo referencias a lo mismo, es que no quería que creyese que mentía él, porque efectivamente debe ser lo mismo, sois unos payasos, le llaman a los policías al no renovar el DNI, y la delegada del Gobierno de Baleares archiva diciendo que no es un insulto llamar payasos a la policía. Quiero dejarlo constancia porque efectivamente ahora me están diciendo que sí es cierto y me mandan... Mira, el documento tiene todo para ser cierto. Y si es cierto, bueno... Muy bien. Bueno, muchas gracias al compareciente por toda la información. Estas comparecencias no han pasado 37 minutos, no 20, pero está bien en todo caso. Le agradecemos su comparecencia, su información. Y damos turno a los grupos parlamentarios. En primer lugar, al Grupo Vasco, señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente. Y no haré uso del turno de la palabra. Simplemente agradecer al compareciente las opiniones personales y de las organizaciones que pueda representar respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana. Las estudiaremos y obraremos en función de lo que consideremos en ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo de Ciudadanos, señor Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Vázquez, por su comparecencia. Yo creo que nunca habíamos escuchado aquí a un profesional de las fuerzas y cuerpos del Estado, de los que van todos los días montados en un coche, ¿no? Y de los que se suben a hacer seguridad ciudadana
por la mañana, por la tarde o por la noche, según el turno que le toque, ¿no? Yo creo que es importante esa experiencia porque al final siempre nos quedamos un poco, los políticos que al final tenemos que hacer la legislación, nos quedamos un poco con lo mismo, con lo que dicen los medios, lo que dicen, lo que se habla, lo que cuentan, lo que trasladan también compañeros suyos en muchas ocasiones con toda la legitimidad del mundo, que trabajan o que pertenecen a sindicatos, asociaciones profesionales, pero que muchos de ellos pues están, digamos, fuera de la actividad diaria de salir todos los días y evidentemente claro que cuentan cosas importantes porque la cuentan porque sus compañeros y compañeros como usted también se la trasladan. Pero yo creo que escucharlo de primera mano de alguien que tiene que salir todas las noches y efectivamente enfrentarse a los delincuentes y al delito, es importante porque al final esta ley trata de proteger a los ciudadanos pero también debe proteger a nuestra fuerza de culposidad del Estado, ¿no? Y dejar las cosas claras. Yo creo que hemos debatido mucho en todas las ponencias que ha habido hasta ahora, las comparecencias que ha habido hasta ahora, pues sobre la ambigüedad de la ley, sobre, en fin, sobre la falta de garantías de los procesos administrativos frente a los procesos judiciales, en fin, yo creo que había un debate sobre eso en el que hay bastante consenso, pero había una parte importante que tiene que ver con el día a día de un policía y yo creo que su experiencia y lo que nos ha contado hoy, pues ha dejado bastante claro probablemente algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y que así haremos desde luego desde la ponencia. Yo solamente me gustaría preguntarle, estoy de acuerdo también, nuestro grupo está de acuerdo en que meter dentro de la ley de seguridad ciudadana el tema de los rechazos en frontera o de las devoluciones en caliente es una cosa que nosotros entendemos que no tiene mucho sentido, que para ser una ley de extranjería, que es donde debe desarrollarse y que probablemente aquí es complicar al final una ley que debe servir a todos y con la que todos nos debemos sentir a gusto porque va a marcar un poco las reglas del juego, lo podemos hacer en el espacio público y cómo nos debemos comportar en el espacio público y lo otro es un fenómeno muy concreto que yo creo que tiene su espacio en otro sitio. Coincidimos en ese sentido y así lo intentaremos llevar. Sí, le decía que me gustaría preguntarle porque es algo que sobre lo que aquí se ha hablado también bastante y que tiene que ver, aunque usted lo ha mencionado, con el tema de las grabaciones, que parece que al final es un tema complejo. Yo no sé si el problema es de inversión simplemente para poner cámaras en el pecho de los policías, que me parece una medida que, oye, si hay dinero y inversión y se puede hacer, pues me parecía perfecto, pero la ley no puede venir condicionada a que se adquieran o no se adquieran este tipo de aparatos, ¿no? Y por tanto quizás un poco, si pudiera insistir un poco más en que aclarar un poco más esa posición de cómo ve usted, con independencia de que se compren esas cámaras, que sería perfecto, pero desde un punto de vista legislativo, cómo debemos de regular esto, porque al final hay una colusión, evidentemente, de derechos, ¿no? Entre los derechos a no solo una información eficaz, veraz o la que sea, sino también la del respeto al trabajo profesional que están haciendo los funcionarios, ¿no? Nada más, simplemente eso, darle esa oportunidad luego para que nos cuente un poquito más sobre esto o sobre cualquier otra cosa que quiera usted comentar nuevo y reiterarle las gracias por venir por comparecer ante esta comisión y sus explicaciones que yo creo que han sido muy positivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el grupo de Podemos, la señora Ramos. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias por venir aquí, por esa magnífica exposición también, ¿no? La experiencia de la persona que tiene que aplicar esta ley y las dificultades a las que se encuentra. O sea, quería comentar que nosotros lo que consideramos es que haya un problema de fondo de esta ley y de partida, es que se está dando una responsabilidad a unas personas que no deberían tener esta responsabilidad. Entonces yo creo que esta ley lo que está haciendo es que está disminuyendo las garantías legales imprescindibles en un Estado de Derecho, no solo para los ciudadanos, sino también para la gente que tiene que aplicar esta ley, ¿no? Porque de repente pues un policía se convierte en el ejecutor, el juez de determinadas situaciones y no creo que sea su responsabilidad. Creo que, por ejemplo, aquí con esta ley lo que se está haciendo es que, bueno, pues que el principio de veracidad de los agentes está contaminando desde el primer momento cualquier procedimiento y incluso los mismos estándares de percepción de las infracciones. O sea, el policía el que tiene que ver o tiene que analizar si efectivamente eso puede ser una infracción, no es una infracción, qué gravedad tiene esa infracción. Yo creo que también, por lo que ha comentado en su exposición, también es una crisis del modelo policial
al que nos tenemos que enfrentar. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo creo que también desde mi grupo, ¿no?, debemos tener claro es cuando nos acusan de que es que nosotros no queremos, no tenemos un modelo policial o que estamos en contra de la policía. Creo que lo que estamos planteando y se está demostrando en algunas ciudades es que lo que queremos es un modelo policial diferente, donde la policía sea un profesional, como es un médico, y que ese profesional tiene unas funciones que tiene que cumplir independientemente de la institución a la que esté vinculada, ¿no? Entonces hay que darles esas herramientas como se le da a cualquier médico que puede trabajar en el clínic o puede trabajar en otro hospital, y que debería tener unas herramientas determinadas que no parten del monopolio de la violencia institucional, sino que es un profesional que tiene que cumplir una determinada función. Con el tema, bueno, creo que en el tema de las grabaciones estoy totalmente de acuerdo en que esas grabaciones pueden dar una protección no solo al ciudadano, sino también a la policía que está en el ejercicio de sus funciones. Lo que comentaba mi compañero de Ciudadanos, efectivamente puede haber una colisión de derechos, pero justo eso es lo que hacen las leyes, ¿no? O sea, regular cuando hay conflictos de derechos, y creo que sí que es importante que podamos tener acceso a que se puedan hacer esas grabaciones, porque en muchas comisarías se ha demostrado que se ha disminuido pues algunos conflictos entre gente que podía denunciar que había habido torturas o policías que estaban negando este hecho, ¿no? Yo creo que es una protección y una seguridad para ambas partes. En lo que comentábamos de la mutua, o tú comentabas, ¿no?, estoy totalmente de acuerdo que tiene que sacarse la ley de extranjería o devoluciones en calientes de la ley de seguridad ciudadana, y también creo que se tiene que ser más específico en qué se considera una vulneración de respeto, o quién decide cuando ese respeto está siendo vulnerado. Pues yo creo que tiene que haber mucha más seguridad jurídica, que ahora mismo yo no creo que esté en esta ley, porque no se están tipificando determinadas conductas. Y pues nada, agradecerle su intervención. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Serrada. Muchas gracias por su intervención. La verdad que es una intervención que no es la primera que tenemos, incluso también en esta ponencia, ¿no?, en comparecencias de personas que están en el día a día y que están en la calle. De hecho, el lunes tuvimos un representante de la Asociación Profesional de Unión de Oficiales, pero bueno, al margen de eso también han venido más personas a esta comisión, representantes de sindicatos y asociaciones profesionales, para hablar de multitud de cuestiones. No obstante, le agradezco las cuestiones y solo un par de asuntos para su tranquilidad. Hay puntos de los que usted ha dicho que el Partido Socialista comparte y que de hecho están fijados en sus textos. No solo el Partido Socialista, sino creo que la práctica mayoría de partidos políticos que están aquí. En segunda cuestión, la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad es una prioridad para el Partido Socialista. Lo ha sido siempre. Pues somos un partido de gobierno y siempre ha sido una prioridad. Para su información, sí le quería comentar alguna cuestión. La instrucción no la hace el Partido Socialista, la hace el Gobierno. Son cuestiones diferentes. Y hay otra cuestión. A la denuncia a que usted hace referencia es con fecha 1 de octubre. La instrucción entró en la fecha 17 de octubre. No entiendo qué correlación ha establecido usted entre la instrucción y la denuncia. Es lo único que no he entendido de su intervención. Y por último, para finalizar, insistir en que la instrucción se elabora precisamente para delimitar y clarificar y proteger la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por una parte, y también para que los ciudadanos sepan exactamente cuáles son los espacios que tienen para ejercer con libertad y con seguridad sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida a don Samuel Vázquez Álvarez, que lo tendremos también el próximo miércoles en la Comisión de Modelo Policial del siglo XXI, en el que nos podrá hacer más aportaciones sobre ese modelo que queremos cambiar. Sí, allí solo hablaremos de eso. Casi nada. Bueno, entonces, decirle que agradecemos las aportaciones que nos ha hecho a lo largo de esta mañana. Decirle que yo he sido ponente de esta ley en el año 2015 y, efectivamente, coincido con usted y he anotado las 17 propuestas que hizo. Muchas de ellas coincido plenamente en que tenemos que dar mayor
apoyo, sobre todo no dar lugar a un vacío normativo o de interpretación de la gente, sino que tenga claro cuál es su cometido y sobre todo la protección de los tribunales y del Estado hacia quien cada día se juega su vida por defender a los demás y defender a los ciudadanos. Efectivamente, la ley debe ser simple, eficaz y ponderada, estamos de acuerdo, y ese fue el primer motivo con el que intentamos redactar esta ley. Ayer mismo un ponente, un catedrático, decía, entró como anteproyecto como ley mordaza y salió del Congreso como ley de seguridad ciudadana. Es decir, se aceptaron más de 200 enmiendas, muchas a petición precisamente de asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía en su momento, con quienes nos reunimos. Por ejemplo, lo de los rechazos en frontera, pues yo recuerdo perfectamente, porque metimos vía enmienda ese texto, era a raíz de lo que había sucedido en el Tarajal, con varios guardias civiles imputados, y en ese momento la premura hizo que efectivamente metiéramos como una disposición final ese texto por la solicitud que nos hizo en ese momento la Guardia Civil. No, yo le puedo decir que sí, que nos lo pidieron, que ese fue el motivo de la premura a la hora de realizarlo y de darles a ellos una seguridad, porque veían que podían seguir siendo una cadena de imputaciones constante si no tenían algo en ese momento que amparara su trabajo. Lógicamente, yo no estoy de acuerdo con la visión de Podemos. Anteriormente, la misma portavoz dijo que la policía eran patrocinadores de espacios de violencia. Bueno, lógicamente yo no comparto esa expresión, es decir, yo no comparto tampoco la expresión de que se puede apalear a la policía y después se les pide que vayan a hacerme la seguridad a mi chalet a Galapagar. Es decir, o los queremos para todo o no los queremos para nada, lógicamente. Entonces, bueno, nosotros lógicamente sí que queremos a la policía. Bueno, pero... Respetemos el turno de intervinientes, que no me importa en formato diálogo en esta comisión. No me importa que me interrumpa, porque sí digo que el líder carismático de Podemos, el señor Iglesias, decía que disfrutaba viendo cómo apaleaban a la policía y ahora disfruta de su seguridad en su chalet de Galapagar, en el Casoplón, con la Guardia Civil haciéndole la vigilancia. Y yo respeto el cambio de postura del señor Iglesias. Ahora sí, patrocinador de espacios de violencia, pues no, usted debería de retirar esa expresión si quiere del día de sesiones y si no que conste, pero allá usted, yo no se lo voy a consentir. Después, respecto a lo que estábamos hablando, yo sí que considero que, porque vamos a ponernos, porque posiblemente a usted no le da tiempo y yo aún tengo tiempo para decirle, esto no fue la instrucción del 1 del 10. El 1 del 10 de 2018, una persona se presenta en la oficina, en la comisaría de policía, para renovar el DNI. Y le dicen que tiene que pedir cita previa, como cualquier ciudadano en este país. Inmediatamente le llama payasos a los policías. Ustedes, solo una reflexión, y la dejo en aire, ¿consideran que son un insulto o no tipificado por la Ley de Seguridad Ciudadana? Yo considero que sí. Bueno, por la delegada del Gobierno de Baleares, efectivamente, acaba de archivar diciendo que no es insultar llamar payasos a la policía. Es decir, a partir de ahora yo le llamo al presidente de esta comisión payaso y él dice, jo, me acaba de decir algo bonito. Eso es lo que no puede ser, es por poner un ejemplo o otro. Es decir, lo que usted decía, si empezamos llamando y permitiendo que se llame payaso a la policía, a saber lo que acabaremos haciendo, porque aquí partimos por parte de algunos partidos del buenismo y de que aquí los policías y la Guardia Civil son los malos y los otros son los buenos. Entonces, yo creo que esta ley, efectivamente, tiene que sufrir algunas correcciones. Hemos presentado enmiendas y correcciones, en todo caso, para velar por los derechos de los ciudadanos y proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en eso estamos abiertos a estudiar todas las propuestas que ha hecho usted hoy aquí. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Vázquez, y damos la palabra para un turno final. Es verdad que los tiempos son limitados en la vida, siempre los tiempos son limitados para cualquier cosa y son muchas las comparecientes y el trabajo que hay que desarrollar. Por lo tanto, tampoco se trata, como le apuntaba al compareciente, a que le volvemos a agradecer sus aportaciones, responder a todos y cada una de las cuestiones. También hay posibilidad de que si quiere algún documento entregarlo a los grupos, algún compareciente lo ha hecho y serán sin duda objeto de estudios. Y con todo eso, un último turno de 5 o 7 minutos para terminar esta comparecencia.
Bien, muchas gracias. Como hay que ir muy rápido, las cámaras. Mire, le voy a hacer solo un ejemplo para que usted lo entienda. Las manifestaciones aquellas tan graves que hubo, aquel ciudadano de un bar que impidió entrar a los antidisturbios y se convirtió en el héroe de la jornada, bien, esa actuación policial grabada entera desde el primero del edificio de arriba, que está en YouTube, la verdadera historia del héroe del 15M, nos indica claramente que los antidisturbios se pusieron de espaldas al bar, protegieron el bar de las pedradas de los manifestantes, que este señor, en un primer momento, grita a los manifestantes diciéndoles que no tiren piedras. Cuando el señor ve que manifestantes se meten dentro y le aplauden por supuestamente no dejar entrar a la policía, él dice, onda, es mucho más chollo criticar a la policía que a los manifestantes. Cambia el discurso y dice, aquí no entra nadie, aquí no entra nadie. Hay incluso un policía, todos de espalda al bar, protegiendo el bar, que se da la vuelta y le dice, por favor, métanse dentro y cierre la persiana. Esa es la verdadera historia. Ese acabó siendo un héroe por no permitir a los antidisturbios malotes, malvados, entrar a apalear a ciudadanos. Las cámaras son muy peligrosas si la imagen y la secuencia no es completa. Pónganos una cámara en el pecho. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Por cierto, ese mismo camarero luego se fue al Ritz a increpar a Pablo Iglesias, porque cuando uno quiere notoriedad te puede salir rana. Y dijo que en Venezuela no había papel toalé y se acuerda que los expulsaron. Es el mismo, es ese camarero, el mismo. Bien, me gustaría contestar al dirigente socialista. Mire, yo entiendo que las declaraciones estas del presidente del Gobierno que hizo hace poco, dijo Carmen Calvo, que no valen porque no era presidente del Gobierno. Ya, yo sé que esto lo ha hecho el Gobierno, pero aquí no está el Gobierno, está usted y el Gobierno es el PSOE. ¿A quién quiere que me dirija? Me tengo que dirigir a usted cuando hablo de la instrucción. La instrucción, si la hace el Gobierno, ¿quién está en el Gobierno? No puedo, si me traen los del Gobierno, hablo con los del Gobierno. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Por qué he puesto ese ejemplo? Le he dicho de antemano que no sabía si era cierto, que me ha llegado esta mañana. Si es cierto, la delegada del Gobierno que lo firma es socialista, por eso me he dirigido a usted. ¿Qué es del PP? Me dirijo al PP. Cuando hablo como policía, yo en mi vida personal tengo una ideología política. Cuando hablo como policía, no. Mi única ideología es ser un profesional. Me da igual el PP, el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Me dan exactamente igual. Mi única ideología es esa. Y me dirigí a usted porque la firma una delegada del Gobierno socialista. ¿Yo qué quiere que haga? Y dice, sois unos payasos. Y lo archiva. Si la instrucción está hecha para eso, que Dios nos coja confesaos. Podemos. Habla de policía ejecutor. No es una expresión muy acertada, porque además, le voy a decir a usted, señora diputada, los policías proponemos para sanción. La sanción siempre la ejecuta un político. Son ustedes, no nosotros. Igual que la DPO la genera un político, y por eso estamos haciendo números constantemente, y de ahí lo de ir a los metros a identificar extranjeros. Eso son decisiones políticas, y solo los políticos valientes acaban con esas decisiones. Me da igual que sea de Ciudadanos, del PP, que quien sea. Con lo de ir a los metros y de traer funcionarios de seguridad ciudadana, que llegó al cénit en la época de Rubalcaba, acabó una decisión política. Una política. Llegó el primer día, Cristina Cifuentes dijo, esto se acabó, no lo quiero ver más. Y se acabó. Da igual lo que pongan en esta ley sobre a quién podemos identificar. Los requisitos llevan tasados desde el 92 y se llevan desde el 92 haciendo miles de identificaciones ilegales. Si es que da igual, si es una decisión política, hay que cambiar el modelo. Cámaras, tal, policía super... El rechazo, efectivamente, yo no sé con qué intención lo hicieron, pero el rechazo en frontera afecta a derechos fundamentales, afecta al derecho internacional, afecta a la seguridad jurídica de nacionales e internacionales. No se puede sustanciar en 3 renglones en una disposición final. No hay tiempo, yo le daría mi opinión. Yo creo que hasta que la Unión Europea tenga una política de verdad, pues los rechazos son... No es que lo crea yo, Marlaska lo ha dicho ahora. Ha cambiado un poco el discurso y él lo ha fundamentado en que no podemos beneficiar a las mafias. Bueno, por lo que llevamos diciendo algunos mucho tiempo, ¿no? Se hacen fundamentales porque no podemos dejar... La frontera no puede ser un coladero. La inmigración es buenísima para todo país y más para uno con los índices de natalidad que tiene este país. Pero no es buenísima cuando entran de 300 en 300 tirando ácido contra los policías. Esa no puede ser buenísima. Es decir, Salvini no ha llegado a Italia porque tenga un programa de gobierno muy bueno. Ha llegado por lo que ha llegado. Entonces tenemos que tener cuidado y tasar. Pero estas cosas el legislador tiene que tasarlas donde corresponde. Y con protocolos, y con leyes, y con reformen la ley, cámbienla, generen protocolos, reglamentenla. Pero no se puede con una disposición final y 3 renglones. Aunque la intención final fuera buena, de proteger a los guardias civiles. No sé si he contestado a todo. Cámaras. Bueno, dan muy poco tiempo. Les agradezco que hayan permitido... me queda una cosa, que es una espinita clavada. También para el diputado del PSOE, para usted, policías operativos son los que se ponen un uniforme y unas botas y salen como yo. Llevo saliendo 13 años en el sur de Madrid, pues yo que sé, el otro día la persecución de los aluniceros con el helicóptero, pues ahí estaba yo.
estos son policías operativos. Yo respeto mucho a los sindicatos, a los representativos. Mi asociación ha roto con ellos. Ahora yo estoy con los que van a entrar en las siguientes elecciones. Pero un policía que lleva 20 años en un sindicato, o 25, no es un policía operativo. Es decir, aquí traen a hablar a policías operativos cuando me traigan a mí o a otro que sea como yo. No me puede decir usted que un señor que lleva 20 años liberado en un sindicato está en el día a día. No, en el día a día no está. En el día a día estoy yo. En el día a día un policía que está liberado desde hace 20 años, pues no, como que no está. Solo como puntualizar, porque la perspectiva operativa del que trabaja en un coche y en la calle no es ni de cerca la perspectiva operativa del que trabaja en un despacho, en una universidad o en una delegación sindical. Y yo llevo toda mi carrera profesional sirviendo a los demás en un coche. He tenido la oportunidad de estar en un despacho, pero igual que he tenido la oportunidad de estar liberado sindical, pero la he rechazado. O sea que la perspectiva operativa es la de los policías operativos. Muchísimas gracias. Qué lástima que no haya tiempo más. Muchas gracias, señor Vázquez, por todas sus aportaciones. Y damos por finalizada esta comparecencia y suspendemos y en 2 minutos iniciamos ya la cuarta comparecencia de la mañana. Gracias.